Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos del cuarto de secundaria. Saluda a su profesor Dante Calderón. Eh, bueno, siempre esperando que estén bien por casa. Ustedes también. De forma personal les mando un saludo muy afectuoso y deseándoles, ¿no? Siempre una buena salud, que la necesitamos hoy más que nunca y que tengamos la tolerancia para poder sortear todas estas dificultades que todavía estamos pasando. Bien, el día de hoy vamos a hacer algo que de repente va a ser la primera vez que voy a intentar. Voy a unir dos presentaciones de PowerPoint, la que expusimos la semana pasada y la de esta semana, porque tienen mucho que ver. Y es interesante que ustedes recuerden un poco cómo desarrollamos el tema de la semana pasada con el tema de hoy. La semana pasada habíamos hablado sobre la planificación y presupuesto, ¿no? Y básicamente vimos los diferentes tipos de mercado. Esto va a ser muy rápido, ¿no? Porque esto ya lo vimos la semana pasada. Eh, Tocamos el tema del mercado, ¿cierto? Conjunto de personas y organizaciones con necesidades, capacidad de compra y sobre todo que tienen disposición para comprar, es decir, el mercado es igual a la demanda. Eso lo explicamos la semana pasada. Y vimos varios tipos de mercado de acuerdo a su ámbito geográfico, de acuerdo a la ubicación geográfica. Aquí está el mercado local, el mercado regional, el mercado nacional y por último el mercado internacional o global, ¿no? Esto ya lo explicamos la semana pasada. Si ustedes tienen alguna duda, pueden entrar al video de YouTube de la semana pasada y visualizarlo sin ningún problema. Eh, y bueno, después de echarle un vistazo a los tipos de mercado según el área geográfica, tocamos el tema de la importancia de los mercados, ¿no? Inclusive les dejé una tareita por ahí, una pequeña actividad que debo de haberla revisado ya esta semana y espero haber tenido muchas notas, muy buenas notas y que los chicos hayan colaborado y que ustedes hayan colaborado. Y teníamos que un poco más o menos eh, averiguar, ¿no? De todo este grupo de empresas, a qué tipo de mercado, geográficamente hablando, se pertenecían, ¿no? Pertenecían. Mercado local, regional, nacional y mercado internacional. Entonces, una vez entendiendo el tipo de mercado al que nosotros nos podemos orientar, en este caso geográficamente, viene el tema, bueno, ya, supongamos que ya hemos tomado la decisión en este sentido, a qué tipo de mercado nos vamos a dedicar, ¿cierto? Ya sea local, regional, nacional o mercado internacional. Vámonos a un tema que también es importante y entendiendo ya que, digamos, tenemos una idea de negocio y hemos apuntado el tipo de mercado, hay otro tema que también es importante y que lo quiero tocar, que es la clase de esta semana, los estados de pérdidas y ganancias, ¿no? Nosotros abrimos un negocio, lo orientamos a un tipo de gente, lo, digamos, diseñamos, ¿no? Analizamos objetivos, analizamos el entorno, nuestro entorno, el entorno de la empresa, decidimos a qué tipo de mercado, geográficamente hablando, nos queremos dedicar, pero también hay algo muy importante dentro de todo este análisis que estamos haciendo, muy, muy bonito, muy interesante, de una idea de negocio, de una idea de empresa, que son los estados de pérdida y ganancia, ¿no? Básicamente nos referimos a esta imagen, ¿no? La imagen de la balanza. Entonces, aquí hacemos un espacio para analizar la balanza, ¿no? Eh, y nos da de alguna manera el concepto de lo que sería nuestro título de hoy, el estado de pérdidas y el estado de ganancias.
Pero antes de entender esto, antes de analizar esta balanza, vamos a ver lo que nos trae la teoría, ¿sí? La teoría que traemos el día de hoy. Bien, básicamente el estado de ganancias y pérdidas es un estado financiero, ¿sí? Digamos, tenemos un cuaderno, una hoja en blanco, y vamos a anotar al momento que tengamos nuestra idea de negocio, nuestra empresa, o simplemente al momento en que querramos trabajar, ¿cierto? Y ya recibamos un salario mensual, o de repente las propinas que recibamos semanalmente por parte de nuestros padres. Entonces, ¿qué cosa es un estado de ganancias y pérdidas? Es un estado financiero. Y aquí va el porqué de la balanza, ¿sí? Acá estamos hablando de la cantidad de dinero que ingresa a nuestro bolsillo, a nuestra cuenta, ¿de acuerdo? A nuestra billetera, ¿sí? Ya, para que lo tengamos más claro. Y balanceamos lo que ingresa con lo que compramos o con el dinero que gastamos. Autos, casas, celulares, ¿no? Eh, productos alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces, este estado de ganancia y pérdida se trata de un estado financiero, ¿cierto? Donde nosotros vamos a anotar, vamos a resumir todos los ingresos que tengamos y todos los gastos que nosotros generamos o producimos durante un periodo específico que puede ser una semana, que pueden ser 15 días, que pueden ser un mes, de acuerdo a cómo nosotros querramos enfocar nuestro estado de ganancias y pérdidas. Entonces, en este caso podemos utilizar una hoja de un cuaderno y llevar semanalmente lo que ingresa y lo que sale, ¿no? Eh, Aquí no importa cuándo ingresó o cuándo egresó dinero. Aquí lo importante es cuánto ingresó y cuánto eh, egresó en dinero, ¿sí? Alguien me puede decir por ahí, profesor, entonces es como un balance, ¿no? Balance que se hace también administrativamente. Bueno, el estado de ganancias y pérdidas solo presenta información respecto a un periodo contable, ¿no? Y no todo el historial financiero de la empresa. Pero eso es otra cosa que ya les voy a ir explicando con paciencia a medida que pase el año, ¿sí? Ya temas contables ya son un poco más extensos, más complejos, que poco a poco se los voy a ir enseñando. Convengamos que, de nuevo, el estado de ganancias y pérdidas es la cantidad de dinero que ingresa a nosotros, ¿no? A nuestra familia, de manera personal, a nuestra idea de negocio, a nuestra empresa, ¿sí? Y la cantidad de dinero que sale a consecuencia de eh, gastar en diferentes tipos de cosas, ¿sí? Ahora ya entendemos el porqué de esta balanza, ¿no? En la parte de la izquierda es lo que ingresa, el dinero que ingresa, y en la parte derecha es demuestra los productos que nosotros adquirimos utilizando, ¿no? El dinero que nosotros tenemos semanalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente, etcétera. En conclusión, ¿para qué sirve este estado de ganancias y este estado, perdón, de ganancias y pérdidas? Bueno, básicamente es para analizar y tener una información periódica, ¿no? Periódica, ¿qué significa? No significa solamente todos los días, puede ser semanalmente, como les dije hace un momento, quincenalmente, mensualmente, de un negocio. Profesor, ¿solamente de un negocio? No, no. La mejor, como les dije yo en un momento, no en un momento, sino hace algunas semanas, parte de la cultura del ahorro se basa en ser disciplinado, ser ordenado, ser responsable con la cantidad que entra a nuestro hogar, a nuestro negocio, con la cantidad de dinero que puede salir. El saber
eh, utilizar nuestro dinero, ¿correcto? Y es importante también saber de qué manera o por qué conceptos, por qué razones el dinero ingresa a nosotros y las razones por las cuales sale, ¿no? Por las razones por las cuales gastamos. Como les digo, esta es una herramienta muy importante, no solamente el día que tengamos una empresa, muchachos, o cuando ya tengamos una idea de negocio definida y puesta en marcha. Esto puede funcionar en la familia. Llevemos un estado financiero en la casa. Podemos llevar un estado financiero personal, ¿no? Sobre todo hoy en día que estamos viviendo una crisis económica, producto de una pandemia, tenemos que ser más ordenados que nunca. Yo creo que un estado financiero así nos ayudaría mucho para ordenarnos económicamente, financieramente en casa. Bien, vamos viendo un poco de conceptos, definiciones, ¿no? ¿Qué cosa es el ingreso? ¿Ya? Bueno, si hablamos empresarialmente, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista del emprendedor, del dueño del negocio, se trata de la cantidad de dinero que entra a tu negocio gracias a la venta de bienes y servicios, ¿no? Ahora también hay ingresos por inversiones de valores o títulos o también por venta de activos o donaciones. Si se trata, las donaciones básicamente se tratan en emprendimientos sociales. Ya saben de que existen dos tipos de emprendimiento, ¿no? El emprendimiento financiero, que es el fin principal es el emprendimiento financiero es tener réditos, utilidades, ganancias, y el emprendimiento social es básicamente la finalidad, el espíritu de un emprendimiento social es la ayuda al prójimo. Bien, entonces, ¿qué son los ingresos? La cantidad de dinero que puede ingresar, valga la redundancia, a nuestro negocio, a nuestra familia, a nuestra empresa, por la venta de bienes y servicios. También existen ingresos por inversiones de valores o títulos o también por venta de activos fijos. Acá hay dos cosas que de repente no estamos entendiendo mucho. De repente es la primera vez que escuchamos esos términos, ¿no? ¿Qué cosas son las inversiones de valores? ¿Ya? ¿Y qué cosas son las ventas de activos fijos? Voy a leer primero lo que tenemos acá como definición, ¿sí? Para empezar, las inversiones de valores y la venta de activos fijos son parte de los ingresos que una empresa, que un negocio puede tener. ¿Qué cosas son las inversiones de valores? Leamos. Son aquellas que se hacen para canalizar temporal o permanentemente los excesos de efectivo que la empresa no puede utilizar en sus propios fines y que de otro modo permanecerían ociosos o que de cualquier manera conviene invertir así. En otras palabras, es ese dinero sobrante, ese efectivo sobrante que le puede quedar a una empresa que haya tenido un año, digamos, exitoso, ¿sí? Que durante 365 días, digamos que sus utilidades, sus ventas, sus ingresos fueron muy buenos y que en lugar de que esa plata, de que ese dinero, entre comillas, duerma, se quede puesto, guardado en una cuenta de banco, pues se invierte, se invierte. Ese dinero, ese exceso de utilidad, ese exceso de dinero, de ganancia, de ingreso, puede ser invertido en diferentes eh, mobiliarios, artefactos que pueda ser conveniente para la empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la venta de zapatos de cuero. Perfecto.
Entonces, yo tengo un año eh, extremadamente exitoso y tengo ingresos demasiado buenos. He vendido mucho por la buena calidad de mi producto, por la buena presentación, por una buena promoción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque conozco a mis clientes, sé lo que mis clientes necesitan. Entonces tengo un año excelente. Y tengo también ingresos excelentes que han sobrepasado, ¿no? Han sobrepasado mis expectativas. Entonces, al tener un año excelente, eh, tengo un dinero excedente, excedente. O sea, la cantidad de dinero que puedo tener extra después de haber hecho un año muy bueno financieramente. ¿Qué hago con esa plata? ¿Me la gasto? ¿No? Invito a todo el mundo a comer, me voy de viaje, eh, me paseo, se lo regalo a mis familiares. ¿Qué hago con ese dinero excedente? Lo guardo en una cuenta de banco que no me va a proporcionar mayor interés, ¿no? Lo guardo debajo de mi colchón y espero que necesitarlo en algún momento. Algunas personas pueden hacer uso de un excedente de ingresos digamos, de esa manera. Pero hay algo que se le llama inversiones de valores. Entonces, yo tengo esta compañía de zapatos que eh, confecciona zapatos, ¿no? Tengo todo lo que necesito para hacer zapatos. Y tengo un excelente año. Entonces, ese dinero, ese dinero que a mí me sobra, y digo sobra porque he sobrepasado la cantidad de ingresos que yo me había puesto, me había trazado como meta. Yo puedo, en lugar de guardarlo, yo puedo, en lugar de regalarlo, en lugar de gastármelo yéndome de viaje y paseándome, puedo invertir ese dinero en nuevo equipo que me permita hacer zapatos de repente con una tecnología más amplia, ¿no? Más a la vanguardia de última generación. Puedo invertir ese dinero, utilizar ese dinero en de repente comprar cuero de una calidad mucho mayor que me permita tener, en este caso, si soy productor, confeccionista de zapatos, que me permita tener una mejor calidad de producto y tener de repente eh, un tipo de producto dentro de todos los eh, calzados, digamos que sea más caro, pero que también sea enfocado a un target, a una perfil de comprador que pueda pagar un precio mucho más elevado. Entonces, se trata de invertir, ¿no? Se trata de invertir ese dinero que tengo, esa sobreganancia que tengo, en materiales, en herramientas, en insumos que puedan hacer de que mi empresa siga surgiendo, ¿no? Ahora, la venta de activos es al revés. En lugar de invertir, de comprar, ¿sí? Yo puedo vender. Por ejemplo, volviendo al tema de los zapatos. Si yo invierto en máquinas nuevas, máquinas que me van a permitir eh, manufacturar, producir, elaborar zapatos en una menor cantidad de tiempo, entonces yo voy a tener ya de repente máquinas un poco obsoletas para el sistema que quiero aplicar. Esas máquinas obsoletas que ya no necesito, yo las puedo vender, ¿sí? Y leamos el, la explicación, la definición que tenemos de venta de activos fijos. Se refiere a la ganancia obtenida por la venta de mis inversiones, mayor de un año de la empresa. Yo siempre hablo a razón de un año.
tales como mobiliarios, equipos, la maquinaria, los inmuebles, los vehículos, entre otras cosas. Entonces yo al vender esa maquinaria que ya no necesito, ese inmueble, ese local que ya no necesito porque ya crecí, ya tengo un local más grande, lo puedo vender, esos equipos, esos vehículos, esos autos que ya no necesito porque ahora estoy utilizando camiones, ¿no? Eh, puedo venderlos, ¿sí? Puedo venderlos y generar mayores ingresos a mi empresa. Estos dos temas específicos también son considerados como parte de los ingresos de una empresa. Ahora, hablamos de ingresos, entonces yo también preguntaría qué son costos, ¿no? Si hablamos de ingresos, ¿qué son los costos? El costo es la cantidad de dinero que tú vas a tener que invertir como empresario para fabricar tu producto, para obtener ese producto que tú vas a vender a tus consumidores. ¿Sí? Nada más. Es esa cantidad de desembolso económico, ¿sí? Esa cantidad de dinero que tú vas a desembolsar para fabricar, solamente para fabricar, ¿sí? El producto que tú deseas vender. Solamente. Por ejemplo, si yo quiero vender gelatinas en mi urbanización, ¿ya? A todos mis vecinos, yo tengo que hacer una estructura de costos. Entonces yo tengo que pensar en todo lo que yo voy a necesitar para poder vender ese producto, para poder fabricar y tener listo ese producto. Fabricar y tener listo ese producto para su venta. Entonces, si yo deseo vender gelatinas a todos mis vecinos de mi cuadra, de la manzana, de mi urbanización, de mi comunidad, yo tengo que hacer una estructura de costos. Entonces, ¿qué yo necesito para tener listo la gelatina para la venta? Para empezar, gelatina en polvo. Ese es el número uno, ¿no? Número dos, ¿qué se necesita? Agua, ¿no? Obviamente, esa agua tiene que ser hervida. Necesito una cocina, necesito gas, necesito una buena tetera o una buena olla donde pueda hervir el agua. ¿Mm? Debo de contar la mano de obra también. Si es que yo lo voy a hacer, es mi tiempo que estoy invirtiendo y eso también tiene un costo. El tiempo cuesta. Necesito los utensilios. Una vez haciendo la mezcla, ¿dónde la voy a poner esa mezcla? De la gelatina en polvo con el agua hervida. Muchos le ponen un poquito más de azúcar, muchos le ponen una poca de leche para que el color cambie, sea más atractivo, le puede dar un valor agregado, otros le pueden poner a la gelatina unos choco chips, eso también entra dentro del costo. Mientras más elementos, mientras más elementos yo le añada a mi producto final, mis costos van a ser más elevados y definitivamente el precio que yo le ponga a ese producto va a ser más elevado. ¿Sí? Eh, entonces, esto va directamente relacionado con el proceso productivo, ¿no? ¿Y qué cosa es el proceso productivo? Lo que les acabo de decir, ¿no? Es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios, ¿no? Traduciéndolo un poco este concepto, ¿qué cosa es un proceso productivo? Quiero hacer gelatinas, ¿no? Necesito insumos, gelatina en polvo, agua, utensilios, tetera, gas, cocina.
mi mano de obra, ¿sí? El transformar esa gelatina en polvo en un producto para vender. Así de fácil, ¿sí? Ahora, en este proceso de transformar, de llevar esa gelatina en polvo a esta gelatina ya preparada, embolsada, o de la manera como ustedes la quieran presentar, ¿qué cosa intervienen? La información, ¿no? ¿A qué se refiere con información? A la manera como se prepara una gelatina. La tecnología, en este caso el uso de una cocina, el uso de utensilios especiales, el uso del gas, toda la tecnología que necesitamos y sobre todo las personas. Obviamente, si yo quiero tener un margen de ganancia mucho mayor, pues trabajo solo, hago mi gelatina solo, la hiervo solo, ¿sí? Le añado sus cositas, la meto al refrigerador, las tengo listas, las vendo y no tengo que pagar a ninguna otra persona, solamente estaría añadiendo dentro de mis costos el tiempo que yo le he dedicado para procesar, para producir, para manufacturar ese producto. Ahora, ¿para qué yo hago eso? ¿Para qué yo haría mis gelatinas? Muy fácil, pues, ¿no? Para que la gente coma, para que la gente que le guste mi gelatina sienta cierta satisfacción, ¿no? Para cubrir la necesidad del, en este caso, del cliente. Y por consiguiente, tener buenas ganancias. Entonces, estamos hablando de dos cosas muy importantes, ¿no? Obtener buenas ganancias, ¿sí? Y en la manera de lo posible que mis costos sean los más bajos que puedan. Obviamente tratando de ofrecer un producto de calidad, ¿no? Que no intervengan muchas personas en el negocio, solamente las que necesito, en este caso puedo ser yo solo. De repente comprar gelatina en polvo de buena calidad, pero a granel, no de esas embolsadas, sino a granel, o sea, en cantidades, eh, digamos, en cantidades ya, en grandes cantidades, ¿no? Comprar el gas, de repente un tipo de balón de gas que sea mucho más grande que el que utilizamos en casa, para que de repente eh, dentro de mi estructura de costos me permita que ese tanque más grande de gas me permita hervir más agua y por consiguiente tener más gelatinas ya finalizadas para su venta. Pero ahí quiero que ustedes entiendan algo muy importante, ¿no? Algo que uno debe de saber, ¿no? Un administrador, un dueño de un negocio, una persona que esté encargada de una empresa o que tenga un emprendimiento a corto, mediano, largo plazo, tiene que tener dos cosas importantísimas fijas en su cabeza, ¿sí? Podemos hablar de un plan de mercadeo, podemos hablar de un plan de una investigación de mercado, ¿no? Podemos hablar de estrategias diferentes, ¿no? Técnicas de ventas, eh, de lo que ustedes quieran. Pero hay algo muy importante, muchachos. Un administrador tiene dos temas importantes que cumplir en la empresa. La número uno, reducir costos. Mientras menos plata se gaste para la producción de un bien, de un producto, de un servicio, le conviene a la empresa. Ojo, no me estoy refiriendo a que gracias a eso vamos a tener un tipo, una calidad de producto desmejorada. Tratemos de mantener esa calidad de producto,
Pero mientras más reduzcamos costos, le hará mejor eh, a la empresa. Y número dos, maximizar las utilidades. ¿A qué se refiere con maximizar utilidades? Obtener la mayor cantidad de ganancias para la empresa. Si un administrador no logra esos dos objetivos, no se puede llamar un administrador y por consiguiente no logra el objetivo fundamental de la empresa. ¿Sí? Esto yo creo que lo tengan muy en claro, estimados estudiantes. Bien, hablando de procesos productivos, hay sectores económicos, que se los paso a detallar, que son muy importantes y que en algún momento lo vamos a tocar, créanme. Solamente les estoy dando algunas informaciones extras, ¿no? Tenemos tres sectores económicos dentro de todo este tema del emprendimiento, ¿no? De la empresa. El sector primario, que se encarga de obtener la materia prima, ¿no? ¿A qué nos referimos con la materia prima? A lo esencial, al producto primario, al producto esencial que se necesita para fabricar el producto final. Hay un producto primario, hay un insumo primario, que en este caso puede ser el petróleo, como tenemos el ejemplo de acá arriba, ¿no? O puede ser en el caso de abajo, ¿no? El cultivo y la cosecha de maíz, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el sector económico secundario, que es aquel sector que se encarga de transformar la materia prima, transformar el petróleo, transformar la harina de trigo, por ejemplo, ¿no? En este sector nos referimos a industrias muy conocidas a nivel mundial. Y el terciario, aquí en este sector ya estamos viendo un producto terminado, un producto terminado y que ya es exhibido al consumidor final. Un ejemplo eh, muy palpable. Creo que la mayoría de nosotros los peruanos nos encanta un buen lonche con un buen pan. Bueno, el sector primario se encarga de cosechar la eh, harina de trigo. La harina de trigo es llevada al sector secundario, en el cual transforma la harina de trigo en pan, ¿no? Las empresas Bimbo, por ejemplo, que son las encargadas de hacer el pan de molde, ¿no? Y el sector terciario se encarga de ofrecer el pan al consumidor final, o sea, a nosotros. En este caso podemos estar hablando de supermercados y tiendas. ¿Sí? Son solamente algunos temas que toco para que ustedes puedan tener algún tipo de información para que en su momento las clases que tengamos más adelante pues ya tengan algún tipo de contenido ya en nuestras cabecitas, ¿no? ¿Qué son los gastos? Si hablábamos de costos, los gastos eh, son desembolsos de dinero, cantidades de dinero que, que se gastan, ¿sí? Pero que no se gastan para producir el producto, sino para cubrir el entorno del producto. Por ejemplo, pagar personal administrativo, si ese personal administrativo tiene que viajar para vender, para dar a conocer el producto, para poner en práctica un plan de promoción, necesita viáticos, necesita movilidad, necesita un seguro de salud, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Hablamos también de los servicios básicos, que es la luz, el agua, el teléfono. Y hay algo que es muy interesante, que es la depreciación.
En la depreciación también lo consideramos como costos. ¿Qué cosa es la depreciación? Depreciación, ¿no? Bueno, vamos a leer eh, el concepto, la definición. Es un concepto que se maneja dentro del mundo de la contabilidad financiera, en el que la parte que corresponde al término acumulada se refiere al periodo de tiempo que tarda un activo en depreciarse. ¿A qué nos referimos? A todo lo que implica el entorno del producto. Estamos hablando maquinarias, ¿no? Para elaborar los productos, la movilidad que utilizamos, los autos que tienen nuestras empresas, etcétera, etcétera, y que al pasar el tiempo comienzan a perder su valor. Entonces, mientras nosotros tengamos maquinarias, eh, digamos, más antiguas, ¿no? Que ya tengan una cantidad específica de años, pues se van a depreciar. Van a perder su valor monetario. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con un activo de la empresa? A todo lo que la empresa puede tener. Son todo, absolutamente todo con lo que una empresa eh, cuenta. Los bienes, los derechos, los recursos, todo lo que dispone una empresa. Por ejemplo, los muebles de una empresa, de tu negocio, son activos. Los activos de tu negocio puede ser, si tienes una cafetería, pueden ser las mesas donde se sientan los comensales, las sillas, perdón, nadie se sienta en la mesa, las sillas, las mesas donde se sirven los platillos, aquella mesa, esas grandes para atender a los diferentes clientes que quieren pues sus productos para llevar, las exhibidoras, las congeladoras, los refrigeradores, las cocinas, etcétera, etcétera. Todos esos son activos de la empresa. Si tu empresa tiene una computadora, si tú compras una computadora para tu empresa, esa computadora le va a pertenecer a la empresa, no te va a pertenecer a ti, y se va a convertir en un activo de la empresa. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Tenemos en esta semana, como ustedes han podido dar cuenta, muchísima información, pero no se preocupen que en el caso no tengamos tiempo para desarrollarla toda esta clase en nuestra clase Zoom, porque yo sé que vamos a tener muchas preguntas que hacer. Espero que vean esta presentación en YouTube y tengan muchas preguntas, porque eso es lo bonito, ¿no? Cuando tengamos nuestras clases de YouTube, ustedes puedan ya contar con alguna información y con muchas preguntas que de repente las podemos eh, escucharlas y responderlas de manera lo más asertiva que se pueda. Vamos a tener prácticas, vamos a tener prácticas, vamos a tener algunos ejercicios durante las clases de Zoom y de repente todo este tema no lo vamos a poder tocar en una semana, pero igual ya se los estoy planteando para que ustedes vayan investigando sobre todos estos contenidos. La pregunta de la semana sería, ¿cuál es la importancia de los estados de ganancia y pérdida en un emprendimiento? ¿Cuál es la importancia de los estados de ganancia y pérdida en un emprendimiento? Como para discutirla en familia, ¿no? Y de repente a nuestros familiares que no tengan conocimiento de esto, pues se los podemos explicar. Bien, chicos, un abrazo para todos ustedes. Sigan cumpliendo con sus actividades académicas. Cuídense mucho, lávense las manos. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familiares. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.